Capítulo 3 Volando bajo el radar. Oro. Hola, querida, ¿estás sola? ¿Dónde están tus padres? Confundo. DPISWRIBSR, ¿de dónde carajo saliste? Desmemoriar. DPISWRIBSR, lo siento chico, esa información está restringida. Legeremancia. DPISWRIBSR, Harry se relajaba en su tumbona de la piscina, disfrutando de la sombra de una enorme zambrile, mientras bebía un zumo de naranja helado. Las cristalinas aguas del Mediterráneo se encontraban a tiro de piedra de su nuevo apartamento alquilado, y tanto el mar como la piscina, a pocos metros de distancia, lo llamaban. Maldita sea, la vida era mucho más fácil con una varita. Harry volvió a concentrarse en el bloc de papel en el que había estado tomando notas y una vez más repasó sus planes, buscando lagunas o problemas imprevistos. Era mediados de septiembre y llevaba 6 semanas de vuelta en el pasado. Había pasado el último mes continuando con su oportunista perorata de ladronzuelo, y durante las primeras semanas había sido estupendo. Ahora tenía la considerable suma de poco más de 4.000 libras, pero las tasas de rendimiento eran demasiado bajas comparadas con el riesgo de ser descubierto infringiendo el Estatuto Internacional de Secreto y las leyes de acoso a muggles. Necesitaba algo más grande. El mayor problema era que necesitaba usar su magia a su favor, pero no podía hacer nada que pudiera llamar la atención o correr el riesgo de romper la ISS. Su breve incursión en el robo de bancos terminó casi en desastre cuando se dio cuenta, justo a tiempo, de que el banco, el típico banco Muggle de la calle principal, contaba con sistemas de detección de magos Goblin, de extracción de llave y antiapariciones. Incluso contaban con una minicausa para ladrones, invisible para los Muggles. Al parecer, Gringotts se tomaba muy en serio su monopolio bancario. Había considerado robar otros objetos de alto valor como obras de arte o joyas, pero decidió que no valía la pena. Era demasiado difícil deshacerse de ellos, especialmente en comparación con otros bienes. Tomó otro sorbo de jugo de naranja y hojeó la pila de artículos académicos que había adquirido de varias universidades británicas. Todos tenían títulos como la Organización de los Mercados de Drogas de Alto Nivel y Mercados de Drogas y Aplicación de la Ley. La magia podía ser muy llamativa. McGonagall se la demostró a los nuevos padres nacidos de Muggles transformando varios objetos domésticos en otras cosas, o incluso transformándose en un gato. Algo impresionante, pero económicamente valioso. No tanto. Podías usarla para cometer fraude y ser un excelente estafador, pero, de nuevo, corrías el riesgo de colapsar la ISS y que la Oficina de Uso Indebido de la Magia te siguiera de cerca. Pero la magia no necesitaba ser llamativa para ser realmente valiosa. La capacidad de transportar una pequeña carga, sin ser vista ni detectada, a través de una frontera nacional con poco riesgo para el portador, eso sí que era muy valioso, y probablemente era uno de los pocos magos con el poder y la habilidad necesarios para atravesar las barreras de baja potencia que los gobiernos erigían alrededor de sus fronteras. Si lo atrapaban, el control fronterizo mágico buscaría artefactos mágicos de contrabando. Las drogas muggles no estaban en la lista, porque sí, los magos solían preparar pociones que podían hacer lo mismo mucho mejor, con bajo riesgo de complicaciones o adicción. Diablos, enseñaban a niños de 13 años el encantamiento de animar, que era casi un ejemplo clásico de estimulante. Era asombroso que todo el mundo mágico no anduviera con el puesto todo el tiempo. Eso no significaba que ser atrapado no tuviera ningún coste. No, la consecuencia sería que volvería a estar en el punto de mira del mundo mágico. Aparición ilegal, magia siendo menor de edad, posesión ilegal de una varita, la lista de cargos se acumularía rápidamente. Es cierto que podría librarse de la mayoría jugando la carta del señor emancipado, excepto la aparición ilegal, pero, al volver al mundo mágico, quería que fuera bajo sus propios términos, pero no estaba preocupado. Ya había cruzado 3 veces, y si este pequeño proyecto salía bien, solo tendría que cruzar la frontera a escondidas unas cuantas veces más durante un buen rato. Dejando su bebida, Harry caminó hasta el borde de la piscina y deslizó con cuidado su cuerpo caliente y sudoroso en el fresco abrazo del agua. Esto estuvo bien, muy bien. Quizás Chipre sea su base de vacaciones, pero también sabía que tenía que seguir adelante. El tiempo avanzaba. DPISWRIBSR, Harry permaneció de pie, desilusionado, en la ladera de la montaña turca, con vistas a los campos de amapolas.
La mayoría de los campos que había pasado en las últimas semanas estaban vacíos, pues la cosecha de invierno ya se había recogido hacía meses y se había vendido al gobierno Magel como parte de un esfuerzo acordado por la ONU para combatir el narcotráfico. Esas cosechas se estaban procesando para obtener morfina de grado médico que ayudaría a paliar la escasez mundial, muy real. Pero estos campos no. Estos campos, en una remota provincia montañosa, escondidos de miradas indiscretas, estaban a mitad de una cosecha de verano adicional e ilegal. Harry destapó el frasco de una poción de envejecimiento cuidadosamente dosificada, que había comprado en el Gran Bazar de Estambul, y se la bebió de un trago. Negó con la cabeza, de sabor asqueroso, como siempre. Un segundo después, sintió que crecía, y cualquiera que lo viera le diría que ahora aparentaba 20 y tantos. Se quedaría así durante unas buenas 6 horas, o hasta que se tomara un antídoto. Tras desilusionarse, Harry bajó por el sendero de la montaña hacia el solitario edificio cerca de los campos. Entró. Suelos de hormigón, paredes de hormigón y un techo de chapa. En los bordes de las paredes, varias máquinas yacían en un estado de conservación cuestionable. Barriles de metal estaban apilados en un rincón, y en el centro, 3 hombres, agazapados sobre un barril de metal sobre una hoguera, tamizaban lo que parecía lodo calcáreo por encima. Hola, gritó en el poco turco que había aprendido en las últimas semanas. Voldemort había aprendido muchos idiomas en su búsqueda de conocimientos mágicos desconocidos, pero el turco no era uno de ellos. Hola, amigo, respondió uno de los hombres, presumiblemente el jefe. Tenía esa mirada de anciano que lo ha hecho todo. Parecía inseguro. ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy buscando comprar. ¿Sí, la mercancía? Sí, no puedo. Debo venderle a mi comprador. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio más alto? No, negó con la cabeza y extendió las manos, con las palmas abiertas. Lo siento, amigo, como el doble de tu precio habitual. El hombre se detuvo ante eso y lo miró fijamente a los ojos. La ligereza de Harry percibía el deseo, la codicia y el anhelo por lo que semejante trato podría significar para su familia, pero también la reticencia a dañar la relación comercial que tenía con los hombres que le compraron su cosecha de verano. Puedo comprar sus productos todos los años durante los próximos 3 años. ¿Cuánto quieres comprar? Sí. Harry hizo un pequeño baile mental con el rostro impasible. ¿Cuántas hectáreas cultivas? 5. Entonces, ¿cedes cuánto? De 3 a 5 kilos. Ya tengo 4 kilos. Mañana tendré otro kilo. ¿Y tu precio? Bueno, normalmente venderíamos a 1.750 liras el kilo, así que su tarifa sería 3.500 liras. Harry podía ver los cálculos mentales que pasaban por la cabeza del hombre, los márgenes, los faroles esperados y la leve esperanza de conseguir un trato aún mejor. Ya sé a cuánto se vende esto, señor. Puedo pagarle 2.500 liras por cada kilo. Eso situaba el precio por debajo del precio real del hombre por la misma cantidad que éste había fijado por encima. El hombre sonrió con complicidad, como si se pusiera a regatear, y rodeó con un brazo a Harry. Ay, amigo mío. Sabes que me estoy arriesgando mucho al venderte. No puedo aceptar menos de 3.250. Bueno, entiendo los riesgos. Mira, tengo el dinero, aquí mismo, para nuestro trato. Harry sacó un fajo de billetes del bolsillo. 2.750 y podemos cerrar el trato ahora mismo por los 4 primeros y volveré mañana por el último. Eres un negociador duro. Te diré que, dijo el hombre mientras le daba una palmadita firme en el hombro a Harry. Tú subes, yo bajo. Así son las cosas. No, llegamos a un acuerdo. 3.000 por kilo y ambos hacemos un trato justo. ¿De acuerdo? Está bien, dijo sonriendo, dándose la vuelta y extendiendo la mano. Ellos temblaron. DP y SW, RIBSR, Harry estaba empapado. La lluvia caía a cántaros, sin dejar rastro alguno en el preciado cargamento que llevaba en su mochila, envuelto en una docena de capas de bolsas de plástico y envoltorios. El cielo nublado de la noche lo oscurecía por completo y apenas podía ver lo que tenía delante. Lo único bueno, reflexionó, era que si no veía nada, significaba que ningún Magel en la costa británica, mirando al mar, podría verlo a él tampoco. Se acercaba a las barreras fronterizas, lo sabía. Sentía el leve zumbido de su magia contra la piel mientras flotaba hacia adelante. El viento lo dificultaba mucho. Ahí, sí. Podía sentir la primera barrera de la línea, la barrera de detección de magos. Se concentró en el espacio, a unos 5 metros frente a él, y con un crujido claro, sintió como el peso de la barrera se desplazaba de su frente a su espalda,
solo para ser reemplazado por una nueva presión mágica frente a él, la barrera antiaparición. Harry continuó avanzando, sintiendo como la magia de la barrera se intensificaba al pasar y se atenuaba al salir. La última barrera, un traslador de entrada, presumiblemente para viajes internacionales autorizados, también fue atravesada, y Harry se encontró de vuelta en el espacio aéreo inglés, todavía empapado hasta los huesos, por supuesto, pero sin duda llovía. Esperaba que el tiempo estuviera un poco más seco en Escocia antes de desaparecer con otro fuerte crujido. DPISW-RIBSR resultó ser mucho más agradable en Escocia. Tras muchas dificultades, Harry llegó a las Hébridas exteriores con un viento picado, pero sin lluvia. Esto significaba que Harry estaba resfriándose rápidamente y necesitó varios hechizos para contrarrestar el cortante viento escocés. Sobrevolando las islas que conformaban el archipiélago, Harry pronto encontró lo que buscaba, una isla pequeña, escarpada y accidentada, sin rastro de habitantes. Aterrizó junto a un acantilado y se puso manos a la obra de inmediato. Defodio. El amuleto perforador atravesó la piedra, creando una hendidura muy definida en la pared del acantilado. Mantuvo la vista fija en el amuleto y observó cómo comenzaba a excavar una cueva. Varias horas después, Harry estaba exhausto, pero había logrado excavar un pasadizo que conducía a 2 habitaciones huecas. De verdad. Se desplomó contra la pared de una esquina. Las cosas serían mucho más fáciles si pudiera usar Gringotts como bóveda. Pero no quería tener que explicar de dónde sacaba tanto dinero Magel. Era mucho mejor depositarlo todo de una vez cuando le presentara el mundo mágico a Lord Slytherin. Además, sería bueno tener una reserva de emergencia por si Gringotts no estaba disponible por cualquier motivo. Después de recuperar el aliento, Harry tomó su varita y conjuró una pequeña cama de camping, completa con saco de dormir, colocó un aviso en la entrada, junto con un par de protecciones temporales de detección y repulsión de muggles, y recostó su cabeza para echarse una buena siesta. DPISW-RIBSR. El calor y la luz llenaron el mundo de Harry. Un rugido, más fuerte que cualquier otro que Harry hubiera oído jamás, rompió los últimos restos de sueño que aún conservaba. Salió con dificultad del saco de dormir y agarró su varita. Seguía en la cueva que había cavado la noche anterior, pero algo parecía estar intentando unirse a él. Fuera de la puerta que había tallado la noche anterior, que conducía al pasillo que conducía directamente al mundo exterior, un tren de fuego se abría paso a través de su escondite improvisado. El calor era insoportable. Cuando el fuego cesó, se abalanzó sobre la puerta, lanzó el hechizo de escudo más poderoso que conocía, rodó hacia el pasillo y apuntó con su nueva y poderosa varita, listo para enfrentarse a lo que el mundo le hubiera arrojado. En la entrada del pasadizo había una cabeza con escamas azul medianoche, púas y algunos dientes afilados visibles a lo largo de una gran boca cerrada. Un único ojo azul oscuro presionaba la abertura del pasadizo. Era un dragón. Joder, gritó Harry, rodando de vuelta a la habitación donde había estado antes, justo cuando otro tren de fuego pasó rugiendo por donde había estado agazapado momentos antes. Un dragón, un maldito dragón, gritó Harry al techo. ¿En serio? Y ya que estamos, ¿por qué no una hidra? O quizás un undu, porque, ya sabes, no tengo suficientes problemas. Su escudo habría aguantado un rato, lo sabía, pero también lo habría agotado sin motivo alguno. Miró fijamente la puerta e intentó pensar como una serpienta antes de gritar y sisear. Oye, serpienta alada, ¿te importaría no brindarme? No te quiero hacer daño. Hubo silencio por un momento, antes de que otra ráfaga de fuego respondiera a su llamada, obligándolo a adentrarse más en la habitación, con los brazos sobre la cara para protegerse. Rugió de nuevo. Bueno, podría haber funcionado. El viejo Bouldy siempre había sido demasiado cobarde como para enfrentarse a esos cabrones. Harry se golpeó la cabeza con su varita y sintió el familiar huevo goteando sobre su cuerpo, señalando la sensación de estar desilusionado, luego desapareció con un crujido. Apareció flotando, a unos 50 metros detrás del dragón, que ahora arañaba la entrada. Lo reconoció como un negro hébrido. Una parte muy sarcástica de su cerebro gritó: ¿un negro hébrido? ¿En las Hébridas? ¿En serio? Pero lo metió en una prisión de oclumancia para concentrarse mejor en la tarea. El dragón pareció darse cuenta de que Harry ya no estaba allí y se giró para buscarlo. Harry se disparó hacia la bestia y pasó justo más allá de su alcance. Probablemente al ver el cambio de color del cuerpo de Harry mientras se movía y al percibir su olor,
el dragón se irguió sobre sus patas traseras y con un ensordecedor nan saltó al cielo. Harry no miró atrás. Salió corriendo de su cueva, intentando atraerlo lo más lejos posible. Vamos, esquivó una bola de fuego al azar. Estos tipos eran conocidos por ser unos cabrones agresivos. Ya vería hasta dónde llegaba. 30 minutos de persecución después, y todavía estaba justo detrás de él. Bueno, ya fue suficiente de esta mierda. Grieta. Harry apareció de nuevo en la entrada de su cueva e inmediatamente comenzó los complejos movimientos de varita para uno de los encantamientos más poderosos del arsenal del mundo mágico, el encantamiento Fidelius. 10 minutos después, terminó de usar la varita y comenzó a tallar las runas en cada esquina de la cueva. El foco de tejo de 45 centímetros nunca había estado destinado a tallar, y por eso las runas eran enormes, pero servirían por ahora. 15 minutos después, Harry corrió a la entrada de la cueva y comenzó el ejercicio de visualización, aprovechando al máximo su oclumancia maestra, imaginando la cueva con todo detalle y precisión milimétrica. Menos mal que la cueva era tan básica, o esto llevaría siglos. Abrió los ojos y vio al dragón que regresaba a lo lejos, rodeado por un equipo de magos en escoubes, todos disparando hechizos rojos a la temible criatura. Sonrió y movió su varita hacia arriba y hacia abajo en un solo gesto fuerte, tocando una única runa en el suelo y canalizando todo el poder que pudo hacia ella. Fidelius Occultum, y el conocimiento de la cueva y de su pronto tesoro desapareció del mundo. DPISW-RIBSR, Curtis Loles estaba frustrado. ¿Por qué esos idiotas no conseguían nada bien? Esperaba la llegada de un gran cargamento la semana pasada, pero los policías lo interceptaron y sus existencias empezaban a escasear. Tenía que abastecer una buena parte de la ciudad y había muchos otros mayoristas que aprovecharían y entrarían en su territorio si se quedaba sin existencias. Normalmente, reflexionó, si algún desconocido hubiera entrado por la calle prometiendo suministros, le habría mandado a la mierda, pero ahora mismo, estaba desesperado. Miró con enojo la puerta abierta de su oficina en el club nocturno que había convertido en su base de operaciones. Bueno, le daría al estafador 5 minutos y, si era un impostor, lo echaría y dejaría que los chicos se encargaran de él. Dicho hombre entró entonces, guiado por su jefe de seguridad. El aspirante a proveedor se veía diferente. Su cabello era rubio platino, despeinado, y le caía en un flequillo amplio que le cubría la mitad de la frente. Su barba era corta y recortada, rubia como su cabello, pero sus ojos. Curtis lo miraba fijamente. Eran grises y, al encontrarse con los suyos, parecían penetrarlo para examinar su alma. Bien, empezó. ¿Qué le pasa entonces, señor? Soy un hombre ocupado. El hombre sintió. Señor Loles, tengo una forma de transportar mercancías por la frontera de forma segura y rápida. Abastezco cuando nadie más puede. Puedo satisfacer todas sus necesidades sin interrupciones inoportunas, como la incautación de cargamentos en gasolineras. Curtis volvió a examinar al hombre. La mayoría de los narcotraficantes tenían una apariencia normal para atraer la menor atención posible. Este hombre no parecía nada normal, y dudaba que ese imbécil de aspecto elegante no hubiera sido detenido en la aduana. Mire, señor, ¿cómo se llama? Malfoy. Mire, señor Malfoy, no necesito oír historias sobre lo que cree que puede hacer. ¿Tiene algo para mí ahora mismo? Tengo 5 kilos guardados de mi prueba. Ahora que lo he solucionado, haré una tirada mucho mayor en los próximos meses. El precio es de 10.000 el kilo. Curtis exhaló. 5 kilos le bastarían para 2 meses más, lo que le daría un respiro, como mínimo, y 10.000 por kilo era sorprendentemente justo. Dudaba que el hombre fuera un pesado, era demasiado extravagante para eso. O era un auténtico estafador o un estafador. Bien, dijo, metiendo la mano en un cajón del escritorio, sacando un teléfono móvil voluminoso y lanzándoselo a la rubia. Te llamaré en los próximos días para decirte dónde y cuándo. Espero por tu bien que puedas entregarlo. El hombre asintió respetuosamente y salió de la oficina, dejando a Curtis y a su jefe ejecutor solos. DPISW-RIBSR, Harry, en lo profundo de su bóveda improvisada, accidentalmente custodiada por dragones, se desplomó en un sillón conjurado y contempló su progreso. Los hombres del señor Loles se quedaron atónitos cuando salió de detrás de uno de los árboles, supuso que esperaban que condujera hasta el campo indicado, en medio de la nada, pero por una vez todo había salido bien. Ahora tenía una pequeña bolsa llena de 50.000 libras en billetes de 50 libras. Miró el teléfono, que ahora descansaba sobre una mesa.
Había tenido que acampar en un hotel Magel durante 2 días para esperar la llamada, el teléfono no tenía señal bajo el Fidelius ni en otras áreas de alta magia, y les había costado mucho convencer a los hombres de que no podrían contactarlo en el futuro. Los tranquilizó explicándoles que estaba trabajando en un método de comunicación más seguro que la red telefónica pública, pero no había sido fácil. Ya era mediados de octubre y necesitaba darse prisa para mantener las cosas en orden. Trabajaba según un horario y la primera fecha límite se acercaba, el solsticio de invierno. El 21 de diciembre, la magia de su familia entraría en acción y le otorgaría un puesto en el Visengamot. Si no tenía un representante listo para aceptarlo, si se convocaba una asamblea plenaria, estaría legalmente obligado a presentarse en persona, para lo cual aún no estaba preparado. Para su fastidio, el solsticio de invierno era una de esas asambleas plenarias. Se incorporó, agarró su varita y empezó a transformar su apariencia de nuevo. Era hora de su primera incursión en la comunidad mágica británica. Necesitaba un baúl bonito, caro, espacioso, con múltiples compartimentos y retráctil y, sin duda, no iba a aparecer ni un Potter ni un Malfoy al hacerlo. Y después de eso, bueno, si se daba prisa, podría viajar a Afganistán. Turquía no podía abastecerse en grandes cantidades con las nuevas regulaciones, cargar su nuevo baúl con basura a precio de granja, guardarlo en su bolsillo y estar de vuelta en Gran Bretaña a principios o mediados de noviembre. Eso debería generar entre 400.000 y 600.000 libras, o entre 8.000 y 12.000 galeones, lo cual debería ser suficiente para sus próximos planes. Lord Slytherin era una incógnita después de todo, y si quería tener alguna esperanza de conseguir los aliados que necesitaba causar una buena impresión. Capítulo 4. Saludos, soy Lord Slytherin. Parte 1. Saludos, soy Lord Slytherin. Parte 1. Lord Jacob Gringres, de la antigua y noble casa de Gringres, estaba buscando en Flerish y Blatts la última edición de Quién es quién de la Gran Bretaña mágica. Buenos días, Lord Gringres, dijo una voz a sus espaldas. Se giró y se encontró cara a cara con el rostro, demasiado familiar, de Lord James Potter. Buenos días, Lord Potter, dijo, y su voz dejó claro que ahora era menos tenue. Me preguntaba si has pensado en apoyar el próximo proyecto de ley para restringir los artefactos peligrosos. El hombre esbozó esa sonrisa de suficiencia que quería esbozar cada vez que la veía. ¿Sabes qué es algo que hay que hacer? Sigo sin saber nada al respecto, Lord Potter. Quizás estaría más dispuesto a apoyar un proyecto de ley así si lo que define como artefacto peligroso no estuviera redactado de forma que pudiera incluir objetos como plumas y baúles. Vamos, no es tan grave, y tenemos que darle al ministerio margen para interpretar la ley según sea necesario. Lord Potter señaló la figura de Lord Sirius Black, jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, quien estaba de pie charlando con Lady Gringres. Sí, eso es exactamente lo que me temo. Lo lamento. Nos estás pidiendo que ratifiquemos un proyecto de ley que le daría, dijo Jacob asintiendo hacia Black, el poder de confiscar cualquier artículo a su propia discreción. Oh, tonterías. Habrá garantías. Jacob reprimió un bufido. Se decidirá más tarde, sin duda. Preferiblemente cuando Merlín regrese de más allá del velo. No, lo siento, Lord Potter. Los neutrales, como parece que se nos conoce, no apoyaremos este proyecto de ley. No hasta que incluya un texto sensato, salvaguardas y una lista específica de artículos prohibidos. Lord Potter entrecerró los ojos. Vamos a ganar, ¿sabes? Sé que lo vas a intentar. ¿Crees que no somos conscientes de que parte de la riqueza de Gringres proviene de artículos de dudosa legalidad? No hay nada que comerciemos que no sea legal. Solo por las lagunas legales, dijo Potter en voz baja. Lagunas que intentas impedir que arreglemos. Suspiró, frustrado. Las supuestas lagunas legales de las que hablas no son lagunas legales, son exenciones, incluidas en la ley por buenas razones. Y ahora, si me disculpas, tengo que encontrar este libro y seguir mi camino. Lord Potter se enderezó, pero no pudo evitar una mueca de desprecio. Por supuesto, Lord Gringres. Se fue. Jacob miró fijamente al hombre que ahora cuidaba a su hijo, John Potter, el venerado niño que vivió. Una niña pequeña, pelirroja como la de los Weasley, colgaba del brazo del niño. ¿Cómo fue tu conversación con Lord Potter, querida? Se giró y contempló a la mujer más hermosa del universo. Sigues siendo un santurrón, dijo. La verdad es que no me siento muy bien con esta factura. Ah, sí, su esposa, Lady Sunny Gringers, lo tomó del brazo y lo condujo suavemente, lejos del bullicio,
hacia un rincón más tranquilo. Nuestra situación está empeorando. En el último año, hemos perdido a Parkinson ante Malfoy y a Abbott ante Potter. ¿Cuánto más podemos aguantar hasta que no quede nadie que luche por un mundo sano? Estamos haciendo todo lo que podemos, mi amor. Lord Gringres suspiró. Sabía que era cierto. Estaba empleando todo su poder para reforzar la alianza desorganizada que era la facción neutral, por desagradable que fuera. ¿Cómo reaccionó Daphne cuando se lo dijiste?, preguntó. La sonrisa de Sunny se desvaneció. Estaba, menos que contenta. Jacob hizo una mueca. Amaba a sus hijas con todo su corazón, y hacer lo que estaba haciendo lo destrozaba. Pero, ¿qué opción le quedaba? Si la alianza se desmoronaba, la familia Gringres estaría acabada. Política, social, económicamente y, si se equivocaban de bando en una posible guerra, físicamente, más de 1000 años de historia, perdidos. Y todo sería culpa suya. Quería cambiar de tema con desesperación. ¿Qué tal tu conversación con Black? Oh, es el mismo ruidoso de siempre, dijo con una sonrisa burlona, mirando por encima de un estante cercano hacia los magos de la luz. Aunque parece que tiene un problema con su amada hija. Oh, parece que está empezando a tener ideas peligrosas. La sonrisa se ensanchó. Sigue preguntando sobre la moralidad de la magia, sobre por qué una magia se clasifica como oscura y otra como luminosa. Oh, sí, dijo él, empezando a sonreír también. Su papá está preocupado de que ella pueda estar tomando un camino oscuro y peligroso. ¿Un negro, siguiendo el camino de la magia oscura? Claro que no. Al parecer, su mayor preocupación es que la clasifiquen para Slytherin y que pierda a su hijita para siempre. Sunny apenas podía contener la risa. Jacob estiró el cuello por encima del estante cercano y divisó el distintivo cabello largo y negro de Alexandra Black. Mientras la mayoría de los Potter, los Black y el acompañante Weasley estaban agrupados, riendo y gritando, la heredera Black estaba sola, y si no le fallaba la memoria de Flourish y Blatz, estaba en una sección poco iluminada de la librería. Supongo que sería demasiado esperar que pudiéramos arrastrarla a nuestro campamento, dijo. Bueno, ella está solo un año por debajo de nuestra Daphne, y un año por encima de Storie, así que si la seleccionan para Slytherin, no es imposible. Solo espero que duremos tanto tiempo. Lo haremos. Ella lo besó en la mejilla. 10 minutos después, tras encontrar y comprar el libro, Lord y Lady Gringres regresaron por el callejón Diagon hasta la conexión Flu del caldero chorreante. Había entrado en el pub y estaba a punto de coger los polvos Flu después de su esposa, cuando un hombre se le acercó. Lord Gringres, de la antigua y noble casa de Gringres. Sí, respondió Jacob. El hombre estaba encapuchado, con el rostro oculto. Me preguntaba si podría invitarte a charlar en un futuro próximo. Tengo algo que comentarte que te interesará. Estaba a punto de rechazar con firmeza al desconocido caballero encapuchado cuando éste se llevó las manos vacías al frente y se frotó el dorso con mucho cuidado, llamando la atención sobre un anillo que apareció en su dedo. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. Era un anillo de jefe de casa, pero eso no fue lo que lo sorprendió. No, pensó, mientras su cerebro luchaba por comprender lo que veía. La línea se ha perdido. Se ha perdido durante siglos. Pero era inconfundible. Cualquier niño y niña que hubiera pasado 7 años en el nido de serpientes podría dibujar ese escudo de memoria, con los ojos vendados. Entonces su mente finalmente se puso al día con sus ojos, y recordó quién había sido el candidato más probable a heredero de la línea Slytherin. Tragó saliva. No, no soy él, dijo el hombre, probablemente viendo el miedo que debió haberse filtrado en su rostro a través de sus barreras de oclumancia. Pero tú eres. Volvió a mirar el anillo. Sí, ¿de qué quieres hablar? Conozco la situación a la que se enfrentan en el Visengamot. Creo que tengo las respuestas a muchos, si no a la mayoría, de sus problemas. Lord Gringres miró al hombre, con atención esta vez. La túnica negra, teñida de verde y elegantemente bordada con plata en los bordes, era de la más fina seda de acromántula, y bajo la túnica vislumbró piel de dragón. Lo poco que el hombre exhibía denotaba riqueza, poder y sofisticación. Será un honor para mí recibirlo en mi casa, mañana a las 2 en punto, si le parece bien. Así es, Lord Gringres. Y con una breve reverencia, se dio la vuelta y se alejó, antes de desaparecer con un fuerte crack. Jacob se quedó mirando al vacío antes de darse cuenta de que Sunny probablemente se estaba volviendo loca al otro lado de la Red Flu, aunque, pensándolo bien, probablemente no fue nada comparado con su reacción al enterarse de que les quedaban menos de 24 horas para recibir al señor Slytherin.
DPISW RIBSR. Harry se encontraba en su cueva bóveda y se miraba críticamente en un espejo de cuerpo entero. El tiempo que pasé ayer en el callejón me había traído sentimientos encontrados. Por un lado, apenas pudo contener el impulso de arremeter contra él al ver a los Potter caminando por la calle. La amargura, alimentada por 10 años de infierno de mente, aún era casi abrumadora. Por otro lado, ver lo satisfecho que estaba su hermano con Weasley del brazo le detuvo la mano y le recordó lo bien que se sentiría separarlos y moldearla a sus caprichos. John Potter era todavía un niño en ese momento, y no regresaría en el tiempo desde su primera muerte en el cementerio hasta dentro de unos años. Saber que John perdería a Ginny, no una, sino 2 veces, lo llenaba de alegría. Cuánto deseaba poder ver la expresión en el rostro del falso niño que vivió cuando despertara en su 11º cumpleaños y descubriera que la chica, que lo había obsesionado desde los 5 años y a quien John había llegado a amar, ahora amaba a su hermano oscuro, malvado y futuro criminal. Luego estaba Alexandra Black. En la última línea de tiempo, ella había sido increíble. Ella era un año menor que él, pero rápidamente dejó huella en el nido de serpientes. Cuando recibió una carta de casa diciendo que su padre había purgado la biblioteca Black de todos los libros oscuros, montó en cólera, una rabieta que quedó grabada en la mente de todos los estudiantes que la vieron. Los elfos domésticos tardaron días en reparar todos los daños, y ella solo era de primer año. Más tarde, se unió a Voldemort nada más salir de Hogwarts, y las visiones que éste recibió la retrataron como una Bellatrix Lestrange más joven y cuerda. Era inteligente, decidida, hermosa, letal y, si las visiones de Voldemort eran un indicio, adiestrable. En otras palabras, sería una Lady Slytherin perfecta. Finalmente, estaba Lord Gringras. El hombre parecía amable, y la única pelea que lo había visto entablar había sido sólida, incluso si el antiguo rey de la casa de Slytherin había muerto a punta de varita de Voldemort. Fue su posición no oficial como líder de los neutrales lo que atrajo a Harry. Eso, y su hija, la reina de hielo de Slytherin, sin duda serían un buen aliado. Harry terminó de prepararse, revisó su transfiguración una última vez, se apareció en cadena en cabeza de puerco y entró en la Red Floo. La mansión Gringres. DPISW RIBSR. Lord Gringres se puso de pie de un salto cuando la Red Floo se encendió en verde y apareció la misma figura encapuchada que había conocido en el caldero chorreante. La figura se bajó la capucha de inmediato y sonrió. Lord Gringras, gracias por invitarme. Jacob se adelantó para estrecharle la mano. Estaba sorprendido. El rostro de Lord Slytherin era mucho más joven de lo que esperaba. Quizás 20, quizás 25. Lord Slytherin, nos sentimos honrados y sorprendidos de darle la bienvenida a nuestro hogar, señaló a las brujas en su vida, quienes dieron un paso al frente. Lord Slytherin tomó la mano de Sunny y rozó sus nudillos con sus labios, quien parecía muy contenta con la ofensiva de encanto. El nuevo Lord repitió el gesto con Daphne y Storie. Daphne rió disimuladamente, y Jacob creyó ver un destello de sorpresa en el rostro de Slytherin. 10 minutos después, él y Lord Slytherin estaban sentados uno frente al otro en su oficina, cómodos en lujosos sillones de cuero. Entonces, empezó Jacob, el Visengamot. Lord Slytherin inclinó la cabeza. En efecto, primero, aclaremos lo obvio. El solsticio de invierno se acerca, y la Cámara reconocerá mi ascenso. Me interesa mucho saberlo. Pero supongo que quieres saber qué te aporta aliarte con los neutrales, ¿no? Slytherin sonrió. Podemos hablar de cómo llegué a ser Lord Slytherin más tarde. En cuanto a tu otra pregunta, no, ya sé que me espera. Soy Grey, de pies a cabeza. Para efectos de esta conversación, también soy neutral. Y por neutral te refieres a... Quiero decir que no estoy del lado de los fanáticos de la oscuridad, que querrían ver nuestro mundo destruido en un mar de odio, ni de los tontos de la luz, que querrían ver nuestra cultura destruida y nuestras vidas gobernadas por un ministerio todopoderoso y draconiano. Jacob asintió. Entonces estás ofreciendo apoyo incondicional. Es muy bienvenido. Bueno, más o menos. Jacob frunció el ceño. Algo así. Los neutrales están perdiendo y no acepto perder. Dígame, Lord Gringres, ¿que defienden los neutrales? Quedó momentáneamente desconcertado tanto por la contundente declaración como por la pregunta. Bueno, creo que lo dijiste tú mismo. Somos un grupo de personas que creen que tanto la luz como la oscuridad son extremistas que destrozarán nuestro mundo si no se les pone freno. ¿Y por qué luchas? Lo siento, ¿no fue eso lo que dije? No, en realidad no.
Dijiste que luchas por mantener el statu quo. Eso no avanza nada. Es mantener las cosas como están. Pero el objetivo es mantener las cosas como están, al menos en su mayor parte. Sí, pero lo que no cambia el statu quo no es atractivo ni atractivo para los jóvenes impresionables. Piensa en cómo Voldemort logró forjar la oscuridad entre los hijos de sangre pura, y cómo Dumbledore convocó a la luz a los hijos de las casas nobles, tanto mestices como no puras. Le dio vueltas a las implicaciones de lo que decía el joven señor. Entonces sugieres que necesitamos una misión, algo que anime a una nueva generación. Sí, y seguro que ya tienes en mente esa misión. Lord Slytherin hizo girar el brandy que le había dado antes y miró a lo lejos antes de volver a la realidad. Estoy harto, Lord Gringres, harto de las difamaciones contra mi casa, harto de quienes creen que Slytherin representa el odio y la intolerancia, harto de quienes creen que ser astuto y ambicioso es ser malvado, que usar magia antigua es ser malvado, y harto de quienes usan el nombre de mi casa como justificación para sus horribles actos. Jacob se sorprendió. Claro, había oído los mismos argumentos muchas veces, normalmente susurrados de un neutral a otro en fiestas, temeroso de que un mago del lado oscuro los oyera y los denunciara por herejía, pero oír al mismísimo Lord Slytherin expresarlos con tanto descaro le infundió un gran ímpetu. Estás proponiendo la resurrección de la casa Slytherin con ideales neutrales como punto de reunión para la facción neutral. Sí, se recostó y pensó. Era un plan ambicioso. Implicaba cambiar por completo la postura filosófica de buena parte del mundo mágico. Pero con Lord Slytherin como fuerza legitimadora, podría ser posible recuperar a un buen número de seguidores más liberales del lado oscuro y más conservadores del lado luminoso. Un plan así depende en gran medida de tus habilidades y poder como Lord Slytherin. Bueno, el dinero no es problema. Con mi ascenso al señorío de Slytherin, conocí varios secretos familiares que me aseguraron una fortuna más que suficiente. En cuanto al poder mágico, bueno, tienen una sala de duelo. DPISW RIBSR, Harry se erguía, alto y poderoso, con la túnica ondeando a sus pies en un remolino de magia apenas contenida. Era hora de ver cuánto de todo ese tiempo de batalla acampado en la cabeza de Bouldy se traducía en verdaderos instintos de duelo. Reglas de duelo europeas estándar, gritó Lord Gringres desde el otro lado de la enorme sala de duelo protegida. Estándar. ¿Qué tal la clase B extendida? Replicó. Al fin y al cabo, somos la facción gris. Gringres lo miró un buen rato antes de sonreír levemente. Muy bien, reglas extendidas de la clase B, cuenta regresiva conjunta desde 3, empezando por 1. Lady Sunny permaneció de pie a un lado, jugueteando incesantemente con el puño de su túnica. Ambos levantaron sus varitas. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Una ráfaga de hechizos se disparó hacia Harry, todos con la intención de eliminarlo, pero los aplastó en el aire antes de que lo alcanzaran. Un hechizo púrpura particularmente desagradable parecía imposible de aplastar, y lo esquivó, levantando un escudo para absorber el aturdidor que su oponente había escondido en su sombra. Agradable y constante. Una combinación de aturdimiento, rompeescudos y aturdimiento falló cuando Harry conjuró una roca para bloquear el rompeescudos y dejó que los aturdidores cayeran, inútilmente, sobre su protegido lanzado sin palabras. Lord Gringers, al ver que Harry no lo atacaba, comenzó a lanzar hechizos más complejos. Animales transformados cayeron bajo su látigo de fuego de alcance medio, la niebla mágica fue disipada por un huracán en miniatura, y las ilusiones no lograron engañar por completo su capacidad de detección mágica. Va bien. Entonces, Jacob Gringres atacó. De repente, Harry se vio acorralado por una combinación de destierro, rompeescudos y aturdimiento por un lado, un ataque de animal transfigurado por el otro y una activación retardada del cortafuegos por el tercero. Fue un movimiento de pinza magistralmente ejecutado, sin ninguna vía de escape. La breve mirada de victoria en el rostro de su oponente murió cuando Harry salió disparado hacia arriba y flotó unos 3 metros sobre el suelo. Él sonrió. Su turno. DPISW RIBSR. Jacob se dio cuenta de que le estaban siguiendo la corriente menos de 30 segundos después de iniciado el duelo. Había sido un duelista de alto rango en el circuito internacional en su vida y estaba acostumbrado al ritmo de ida y vuelta de un buen duelo. Pero este tipo era simplemente más poderoso que él. Slytherin ni siquiera intentaba ahorrar energía. Se protegía de los hechizos en lugar de esquivarlos, no se movía por la arena de duelo, prefiriendo simplemente quedarse quieto, y dejaba enormes huecos en su alineación de conjuración, donde debería haber estado atacando. Bueno,
Entonces así es como Slytherin quería jugarlo, ¿no? Las rocas conjuradas se convirtieron en una jauría de perros de ataque encantados con un confundo mágico Merlín. Slytherin acababa de utilizar un látigo de fuego. La niebla conjurada rodeó a Lord Slytherin y estuvo a punto de congelarse por completo. ¡Maldición! Jacob luchaba por mantenerse en pie mientras un viento que lo arrastraba destrozaba la niebla. Dos copias de sí mismo surgieron de su cuerpo y comenzaron a lanzar fuego rápido, que Slytherin simplemente ignoró y permitió que lo atravesara. ¿Cómo? ¿Demonios? Bueno, basta de tonterías. Después de varios ataques fallidos más, activó su trampa, la que le había valido su rango más alto en una competición, y observó como un breve momento de sorpresa cruzaba el rostro de Slytherin. ¡Ja! Sí, es cierto, te pillé. Se quedó boquiabierto. Su exasperante oponente, de alguna manera, inexplicablemente, había volado por los aires, esquivando por completo su mejor oportunidad de ganar. Lord Slytherin le sonrió. ¡Oh mierda! Apenas 20 segundos después, todo había terminado y había sido principalmente un ejercicio de exhibición. Ahora estaba atrapado, indefenso, envuelto en los anillos de una serpiente gigante viva, y rodeado por todos lados por espadas conjuradas, todas apuntando directamente hacia él. ¿Te rindes?, preguntó Slytherin, descendiendo al suelo como un ángel vengador que baja del cielo. Miró con incredulidad al hombre que acababa de dominarlo por completo. Sí, me rindo. Slytherin le siseó una orden a la serpiente y ésta se deslizó lejos, liberándolo mientras todas las espadas desaparecían. Jacob se encogió de hombros. Después de todo lo que acababa de ver, que Lord Slytherin hablara Parcel era posiblemente la revelación menos sorprendente. Intercambió brevemente una mirada de comprensión con su esposa, que estaba de pie a un lado, mirando al joven en el medio de la habitación con un asombro manifiesto. Espero que ahora esté convencido de mis habilidades, Lord Gringotts. Por supuesto, y por favor, llámame Jacob. Slytherin sonrió. Entonces, por favor llámame Harry. Se dieron la mano. Jacob asintió al techo. Supongo que ese hechizo de vuelo debe ser de la familia Slytherin. El único que sabía que podía hacerlo era quien tú sabes. Sí, el legado de Slytherin es bastante asombroso. Ya lo creo. Entonces, Harry, ¿nos vas a contar cómo conseguiste el señorío? Sí, pero antes tengo una petición más. Necesito que alguien me sustituya en mi puesto. ¿Tiene alguna recomendación? Jacob arqueó las cejas. ¿Por qué querrías un apoderado? Tengo una muy buena razón, al menos a corto plazo, que forma parte de los detalles de cómo obtuve el señorío. ¿Se te ocurre alguna? Bueno, miró a su esposa. Supongo que Sunny podría si realmente es necesario. Ella ha recibido todo el entrenamiento. Sunny asintió, todavía mirando a Harry. Está bien, dijo Jacob. ¿Nos retiramos a algún lugar más cómodo? 10 minutos y un poco de estrategia para el Visengamot después, Jacob estaba sentado frente a Harry con Sunny a su lado en el cómodo sofá de la sala. Habían desarrollado una muy buena relación. Sunny, en particular, parecía llevarse bien con él. Entonces, Harry, ¿nos vas a tener en vilo toda la noche?, bromeó Sunny. Harry sonrió. Tienes que entender que, al decirte lo que voy a decirte, te confío muchos secretos muy importantes. Sé que ahora somos aliados, pero si estos hechos se hicieran públicos, no tienes que preocuparte por eso, interrumpió Sunny, posiblemente con un poco más de fuerza de la necesaria, antes de sonrojarse levemente. ¿A qué me refiero? Jacob interrumpió suavemente, lo que mi señora quiere decir es que nos gustaría creer que somos dignos de nuestra palabra. Claro. Bien, entonces, hora de la gran revelación. Harry sacó un frasco con un líquido azul lechoso del bolsillo interior de su túnica. ¿Sabes qué es esto? No, respondió Jacob. Este es el antídoto contra el envejecimiento. El joven destapó la botella y se bebió todo el frasco de un trago. Ante sus ojos, el hombre comenzó a transformarse. Sus rasgos marcados se suavizaron, sus ojos se agrandaron en proporción a su rostro, todo su cuerpo se encogió y su ropa se transformó en su nueva forma. El hombre sentado frente a ellos ahora era un niño. Sunny se quedó sin palabras. Esta es la razón principal por la que no puedo ocupar mi puesto en el Visengamot. Nací el 31 de julio, hace apenas 8 años. Eso suscitaría demasiadas preguntas. Jacob estaba atónito. Demasiadas preguntas, cierto. Demasiadas preguntas se acumulaban en su cabeza en ese momento. No tenía ni idea de qué sospechar cuando el hombre, chico, cuando Harry le había dicho que no podía ocupar su asiento, un descendiente perdido de la línea Slytherin, un bastardo, quizás, el hijo de un Squib, tal vez.
Pero fuera lo que esperaba, esto no era. Un pensamiento principal se abrió paso a la vanguardia de su mente y gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Entonces, ¿me acaba de patear el trasero un niño de 8 años? Harry sonrió. Sí, Jacob, sí lo hiciste. Sunny intervino. ¿Cómo, Harry? ¿Cómo te reconocieron los magos de la familia tan pronto? Se supone que no te reconocen hasta que llegas a la mayoría de edad. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no un año antes o un año después? Ah, eso es un gran secreto de la familia Slytherin. ¿Pero vas a decirnos cómo eres de la línea Slytherin? Preguntó Jacob, recordando la pelea increíblemente desigual que acababa de tener. No eres el hijo perdido de quien tú sabes ni nada, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ¿cómo eres tan poderoso? ¿Y sabes tanta magia? ¿Y cómo tienes una varita? No me lo imagino. Por favor, una pregunta a la vez. Y la mayoría también son secretos de la familia Slytherin. Pero puedo contarte cómo ascendí al señorío, aunque no pueda explicar el momento. Se sentaron, expectantes. Antes de continuar, debo recordarte que mi nombre es Harry. ¿Nada más de acuerdo? Ellos asintieron. Harry se apuntó a sí mismo con su varita y dijo, Faina et incantatem, y su rostro fue limpiado, para ser reemplazado por otro rostro, un rostro mucho más molestamente familiar. John Potter. Jacob se levantó de un salto, lleno de ira. Señor Gringles, ¿qué te acabo de decir? Jacob se quedó quieto, desconcertado. Ah, sí, mis disculpas. Volvió a sentarse, con mucho cuidado, avergonzado por su arrebato mientras todos guardaban silencio. Sunny miraba fijamente al doble de John Potter, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Me llamo Harry, nací el 31 de julio de 1980. Tengo un hermano gemelo. Seguro que entiendes a dónde quiere llegar esto. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par a pesar suyo. ¿Eres el hermano del niño que vivió? Nunca supe que tuviera uno. Nunca te he visto, ni he oído hablar de ti, nunca. Eso es porque después del ataque de Voldemort, tanto él como su esposa se estremecieron, mis padres me abandonaron. ¿Qué? Gritó Sunny. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué? Dime cuáles son las formas en las que puedes adquirir un señorío. Jacob pensó un momento. Tienes que ser hombre y tener un parentesco consanguíneo dentro de los 3 grados. ¿Otras formas? Puedes ser adoptado por sangre, pero eso ahora se considera magia oscura y es ilegal. Sí, hay 2 maneras. ¿Hay alguna más? Se sentó en silencio, perplejo. Sunny habló en voz baja, derecho de conquista. Harry se recostó y sonrió con una sonrisa sin calidez. Exactamente. Algo parecía estar pasando entre Harry y su esposa. Sus ojos se abrieron y su respiración se volvió dificultosa. No, susurró ella. Sí, dijo Harry. ¿Qué? Dijo, totalmente a oscuras. Querido, dijo su esposa, ¿quién fue el último de la línea Slytherin? Bueno, se rumoreaba que era quien tú sabes. ¿Y qué es el derecho de conquista? Dice que una línea pasará a la conquista del último de la línea, siempre y cuando el último de la línea inicie el conflicto que termina en su muerte. Entonces, pero Harry no derrotó a quien tú sabes, lo hizo John Potter. Vamos, Jacob, gritó exasperada. ¿No ves lo que está pasando? Si John fuera quien venciera a quien tú sabes, sería Lord Slytherin. No lo es. Harry sí. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. John Potter no es el niño que vivió. ¿Tú lo eres? Harry suspiró. Sí. ¿Por qué te abandonaron entonces? Espera, ¿por qué te abandonarían de todas formas? ¿Y por qué todos creen que John Potter derrotó a quien tú sabes? 3 respuestas, Dumbledore, Dumbledore y Dumbledore. ¿Qué hizo Dumbledore? Preguntó Sunny. Parecía estar alterándose y no podía culparla. ¿Cómo podía alguien abandonar a su hijo, sobre todo cuando era tan obviamente poderoso mágicamente? Podía entender que una familia abandonara a un Squib, aunque no lo aprobara, pero alguien como Harry, era impensable, incluso despreciable. Podría decírtelo, pero te pondría a ti y a tu familia en un grave peligro a manos de gente muy poderosa que querrá saberlo. ¿Aún quieres que te lo diga? Se miraron y asintieron. Jacob miró a Harry y dijo, sí, estaban demasiado metidos en el asunto como para echarse atrás. Muy bien. Hace unos 9 años, se hizo una profecía que decía que nacería un niño con el poder de derrotar al Señor Oscuro, un niño que sería marcado por el Señor Oscuro como su igual, y que tendría un poder que el Señor Oscuro desconoce, y que uno de los dos moriría a manos del otro. Ambos lo miraron con los ojos muy abiertos. Dumbledore decidió que cualquier mago que cumpliera con los criterios de la profecía era demasiado peligroso para desarrollar libremente sus habilidades.
Así que, cuando se dio cuenta de que la profecía se refería a mí, se encargó de que creciera con Muggles, sin saber de mi herencia ni de mi magia. Ahora Sunny estaba empezando a tener lágrimas en los ojos. Jacob se quedó mirando con expresión de piedra. Todavía no estoy seguro de cómo ese cabrón logró convencer a mis padres. Parece que no saben que John no es el verdadero niño que vivió, pero tengo algunas teorías. Suspiró de nuevo. El plan de Dumbledore era mantenerme lo más débil posible durante toda mi infancia, durante mi tiempo en Hogwarts, hasta que llegara el momento de enfrentar mi destino, donde me expondrían a matar o a morir. Espera, intervino Sunny, ¿por qué necesitarías hacer eso? ¿Quién tú sabes está muerto? Harry la miró. Sunny gritó, no está muerto. Harry negó con la cabeza. La mente de Jacob daba vueltas, pero algo lo intrigaba. Algo no cuadraba, pero no podía identificarlo. Espera, dijo finalmente, si quien tú sabes no está muerto, como reclamaste el señorío. Eso es parte del poder que él desconoce. Es la misma razón por la que soy mucho más poderoso que la mayoría de los niños de mi edad, y es algo que definitivamente me guardaré para mí por ahora. Jacob se desplomó hacia atrás en el sofá, todavía intentando conciliar al niño de 8 años sentado frente a él con el joven imponente, carismático y poderoso contra el que había luchado hacía apenas 30 minutos. Es demasiado para asimilar. No sé por dónde empezar a pensar. Sunny intervino, deberíamos empezar con la sesión del Visengamot del solsticio de invierno y trabajar a partir de ahí. Bien.